Hoy vamos a hablar acerca de tipos de relación con Jesús. ¿Tipos de qué? De relación con Jesús. Hay diferentes formas de que la gente se quiere relacionar con el Señor y bueno, aquí vemos algunas cosas que pueden ser de edificación para nuestras vidas también. La palabra relación, vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar por la palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra, guíanos en este tiempo, nos ponemos en tus manos, abre nuestro entendimiento y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra relación quiere decir conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Hablábamos de la comunión porque en la comunión hay una relación, hay una conexión con Dios, hay una correspondencia, correspondemos al amor de Dios, correspondemos a su salvación, correspondemos a su sacrificio. ¿A quién es Él? Estamos correspondiendo lo que Él ha hecho con nosotros. Es un trato, es una comunicación. Y hablábamos la semana pasada acerca de esa comunión, de esa intimidad, de algo cercano con Dios. Tenemos un Dios de relación, un Dios personal. Usted ha escuchado, yo he escuchado gente decir, no, pues es que Dios ha de estar muy ocupado, tiene cosas más importantes que hacer. No, Dios no tiene cosa más importante que hacer. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Y no hay cosas pequeñas, no hay cosas pequeñas que dicen, no, pues esto es muy pequeño, ¿para qué molesto a Dios con esto? No, Dios es un Dios personal. Y Él ve las cosas aún las más pequeñas. Me acuerdo en una ocasión que mi esposa iba a ir a un lugar y se batallaba un poquito para el estacionamiento. Y dice que ella iba orando, Señor, que pueda encontrar un lugar de estacionamiento. Y justo llegó y había un lugar de estacionamiento. Y son pequeños detalles. Parece, ¿para qué estamos? No es que es un Dios personal. Es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Es un Dios que sabe cuál es nuestra necesidad. Entonces, algunos tipos de relación con Jesús. Y lo primero que te quiero compartir es que hay multitudes. ¿Hay qué? Las multitudes. Había gente que seguía a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús. Y mira lo que dice Mateo 19, 1 y 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes. ¿Le siguieron qué? Y lo sanó allí. A la gente que estaba en la multitud, Jesús la tocó, Jesús la sanó. Pero la gente que se relaciona con Jesús de esa forma, que es de las multitudes, solamente está buscando a Jesús por una respuesta. Solamente quiere obtener algo de Jesús. Solamente quiere que Jesús le haga un milagro. Pero están de lejos, están en la multitud, están en medio de toda la gente. Y tal vez reciben su milagro, pero no siguen a Jesús. No viven para Jesús. Es una manera de que la gente se puede relacionar, está expectante de lo que Dios puede hacer por ellos. Y cuando Dios hace algo por ellos, entonces se van satisfechos por lo que Dios hizo por ellos. ¿Usted conoce a alguien así? Que de repente estuvo una necesidad muy fuerte, empezó a buscar a Dios en medio de su necesidad y de repente Dios le envió una respuesta. Dios de una manera sobrenatural, poderosa, trajo respuesta a su necesidad, y cuando recibió su respuesta, pues se fue bien contento, ¿verdad? Las multitudes. Así la gente quiere. Hay gente también que está dentro de la iglesia, pero que solamente está buscando qué es lo que Dios puede hacer por mí, qué es lo que Dios me puede dar, y no tienen una relación, no tienen una comunión con Dios, con su pueblo, con su palabra, con el Hijo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y es importante que nosotros podamos en esta mañana poder visualizar dónde estamos nosotros, qué tipo de relación es la que nosotros estamos teniendo con Jesús. De repente Pedro, cuando negó al Señor, se andaba escondiendo ahí entre las multitudes, ¿verdad? Andaba escondiéndose.
Estaba de lejitos, no querían que supieran que él era discípulo también. Y de repente, pues así hay personas que viven de esa manera, solamente un poquito atrás, esperando que Jesús haga algo por mí, que Dios haga algo por mí, pero hasta ahí. No quiero compromiso con la iglesia, no quiero compromiso, nada más, no quiero servir, no quiero nada más que Dios responda mi necesidad. Una relación como las multitudes. En este mundo hay mucha gente que cree en Dios. Hay multitudes que creen en Dios, que creen de su forma, de su manera, y sirven a Dios de su manera. Pero la Biblia nos enseña que hay una manera de honrar a Dios, hay una manera de servir a Dios, hay una manera que Él estableció en el cual Él es honrado. Hay una multitud que está esperando algo de Dios, en cuál nos vamos a identificar hoy nosotros. Los segundos son los discípulos. Juan 6, 60, 71. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dijo entonces Jesús a los 12. Estaba primero hablando con muchos de sus discípulos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Pero ahorita ya empieza a dirigirse con los que estaban cerca, con los 12. ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Mira Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Después Jesús les dice: bueno, no se regocijen de que los demonios se les sujetan, regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero también había muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Nosotros siempre conocemos a los 12, pero la Biblia dice que había muchos. Y dice aquí en esto que estábamos leyendo, Juan 6, que muchos no creían, que muchos se les hacía dura la palabra. Muchos estaban, ¿cómo va a ser esto? ¿Quién lo puede oír? ¿Quién lo puede hacer? Se sentían ofendidos por la predicación de Jesús, confrontados en sus corazones. Y muchos de los discípulos renunciaron a Jesús, se fueron. Y Jesús, más adelante, creo que ahí en mismo Juan 6, más adelante es donde dice, que le dice: y uno de ustedes es diablo. Ahí lo puedes leer más adelantito, hablando de Judas, porque Jesús sabía. Pero eran sus discípulos, y aún sus discípulos, los que creyeron en Él, tenían sus dudas, tenían sus luchas. Y tal vez nosotros como discípulos también traemos dudas, traemos luchas en nuestro corazón, pero necesitamos ser afirmados en Él. Porque el Señor no puede ser burlado. Dice aquí, Él sabía quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a entregar también. Él sabía. Él sabía cómo estaban todas las cosas. Pero este es otro tipo de relacionarte, donde quieres... Platico con las personas y de repente dicen: es que yo quiero más de Dios, es que yo quiero crecer. Pues sí, quieres crecer, pero no quieres obedecer su palabra. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero dice: el que me ama,
mi palabra guardará. Y muchas veces cuando estamos ya caminando como discípulos, somos confrontados por la palabra y entonces decidimos seguir otro camino. Y es lo que está pasando hoy en día con la iglesia. Hay una iglesia que está segregada porque hay un evangelio que se está haciendo a la medida de cada quien. Hace unas semanas atrás compartíamos un solo evangelio, ¿verdad? Hay un solo evangelio, no hay diferentes evangelios. Hay una sana doctrina nada más, no hay varias sanas doctrinas. Hay un Señor, hay un Dios, hay un Espíritu Santo. Es uno solo. Pero ¿qué pasa? Que ahora las personas están buscando algo que no sea tan duro. Estaba platicando con alguien y dice, no, pues yo conozco a una persona que se estaba congregando, pero de repente le hablé y ella me dijo, ¿saben qué? Pues ya no te hizo en la iglesia. Me dijo, no, pues es que eso predicación es muy radical para mí. Ese estilo de vida es muy radical. No puedo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y no fue radical que Jesús muriera en la cruz y derramara su sangre por nosotros? Es que como discípulos, como creyentes, como iglesia, de repente también estamos así, viendo qué nos acomoda, qué sí queremos, qué no queremos, dónde le seguimos, no seguimos, me gusta, no me gusta, ¿verdad? Y bueno, hoy hay tantas opciones y decimos, bueno, pues, y la gente está buscando una opción que le quede bien, que le acomode bien. Es una manera de relacionarte, solamente buscar algo que te haga sentir bien, pero realmente no tienes un compromiso con Dios. Y el poder de Dios se manifestaba a través de los discípulos, de los que estaban ahí. Pero me llama la atención que Jesús les está diciendo, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que yo te hablo va a llegar a lo profundo de tu corazón. Y si tú estás siendo confrontado con la predicación, es porque tu espíritu está siendo tocado para que tú seas transformado conforme al propósito de Dios. Y ahí hay una lucha en la carne, hay una lucha en nuestro entendimiento, en nuestros miembros que nosotros tenemos que superar. Hay otro tipo de relación que es los que estaban con él, los 12. Porque había muchos discípulos, ya lo leímos, muchos de sus discípulos regresaron los 70 diciendo, ay Señor, vimos, ¿verdad? Todas estas cosas, pero había otros que estaban con él. Había discípulos que no estaban con él. Había discípulos que pues, creían en Jesús y tenían su enseñanza, pero no estaban con Jesús. Había unos que sí estaban con Jesús. O sea, están las multitudes, están los discípulos que no estaban con Jesús, pero también están los discípulos que estaban con Jesús. Marcos 3:19, 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Porque Jesús quiere tenerte cerca. ¿Jesús quiere qué? Jesús quiere tenernos cerca. Había unos que él estableció que estuvieran cerca de él, que caminaran con él. No eran de los discípulos de la multitud, no eran los de la multitud, no eran de todos los discípulos que decían que eran seguidores de Jesús, eran los que estaban cerca. Eran los que tenían comunión con él. Y entre ellos también estaba Judas, que él ya sabía que lo iba a entregar.
Porque dice la Biblia, ustedes no me eligieron a mí. Dice, yo los elegí a ustedes. Así dice. Ustedes no me eligieron a mí, yo los he escogido a ustedes. Nosotros somos de esos que Jesús ha escogido. ¿Para qué? Para que estemos cerca de Él, para que caminemos con Él, para enviarnos a sanar enfermedades, a predicar el evangelio, a orar por aquellos que tienen necesidad. Jesús está cerca de nosotros para que nosotros estemos empoderados para ir y ser un instrumento en sus manos para que este mundo se vuelva a Él. ¿Cuántos dicen amén? No, pastor, es que el mundo se está poniendo bien feo. Mejor me quedo en mi casa. No, dice que nosotros, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes para que puedan salir, para que puedan ir a hacer luz, para que puedan predicar, para que puedan estar conmigo. Te pregunto en esta mañana, ¿de cuáles quieres ser tú? Había discípulos que se estaban alejando de Jesús, pero había discípulos que Jesús les dijo, ustedes van a estar conmigo. Yo los quiero cerca a ustedes. Y ustedes van a estar llenos de poder. Yo les he dado autoridad, les he dado poder para que ustedes vayan en mi nombre, sanen enfermos, echen fuera demonios, prediquen el evangelio, puedan ver la salvación. Hermano, tú eres uno de esos. Yo soy uno de esos. Para eso Él nos ha rescatado, para eso Él nos ha dado vida, para que nosotros podamos ser un instrumento en sus manos y el poder de Dios se manifieste a favor de otros. Amén. No, pastor, es que yo quiero que su poder se manifieste en mi vida, en mi necesidad. Yo tengo muchas necesidades. Bueno, pon a un lado tu necesidad y empieza a ver por la necesidad de otro y te garantizo que tu necesidad va a ser suplida. Dios va a hablar en tu vida. Dios va a hacer algo poderoso. Pues yo les he dado autoridad, yo les he dado poder. Pero muchas veces estamos nada más enfrascados en nuestros propios problemas, en nuestras dificultades, en nuestras luchas y no vemos más allá. No vemos más allá. Había 12 que Él escogió para que estuvieran con Él. Pero también de esos 12 había unos que eran más cercanos a Jesús. De esos 12 que Él escogió, había unos que eran más cercanos. Pregúntale a tu vecino, ¿eres cercano con Jesús? ¿O eres de los discípulos? ¿O eres de los 12? ¿O eres de los más cercanos? ¿Cómo te estás relacionando con Jesús? Los más cercanos. Marcos 5, 36, 37. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y ya conoce el resto de la historia, ¿verdad? Pero ¿qué dice? No permitió que nadie más le siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan. Digas pues de mí, los más cercanos. ¿Por qué no fueron los 12? ¿Por qué no fueron los 70? ¿Por qué no fueron muchos? Es que la semana pasada hablamos de esto, precisamente, esa comunión, esa relación. Yo creo que el Señor le gusta tener gente cercana. Yo creo que Dios quiere que nosotros estemos cercanos, que seamos esa relación cercana con Él. Así como estos discípulos que estaban cerca de Jesús. Y los llevó ahí y bueno, pues ya saben, el milagro, ¿verdad? Que le dijo a la niña Talita Cumi, la niña se levantó, pero no fue para todos, fue para algunos que estaban cercanos. La palabra nos enseña que el Señor dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Esto no es una cuestión de cómo el Señor quiere relacionarse con nosotros, es como nosotros queremos relacionarnos con Él.
¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón de acercarnos a Él? ¿Cómo nos estamos acercando a Él? ¿Solamente nos acercamos como la multitud por nuestra necesidad? Señor, ayúdame, sáname, dame, necesito. O nos acercamos como muchos discípulos que pues había cosas que les gustaba, había otras cosas que no, y bueno, pues ahí agarraban lo bueno, ¿no? Agarraban las cositas buenas que les gustaban y ya. Pero dice, otros que yo llamé para que estuvieran conmigo. Y claramente la Biblia nos dice, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Y si Él nos escogió, es porque Él quiere estar cerca de nosotros. Y esa cercanía no depende de Dios, esa cercanía depende de cada uno de nosotros. Y aquí había tres que estaban más cercanos con Jesús. No eran perfectos, pero eran más cercanos a Jesús. Había un vínculo más fuerte con Él. Marcos 9:2. 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿A quiénes? Son los mismos que llevó con la hija del principal de la sinagoga. Dice, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Mostró su gloria. Mostró su gloria. Conocemos la historia, ¿verdad? Pero no llevó a todos. No lo hizo delante de todos. Creo que estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, eran algo especial para Jesús. Tenían una relación más cercana, más íntima con Jesús. No que los otros no estuvieran haciendo algo para el reino, estaban haciendo cosas para el reino, estaban ahí, pero ellos estaban más cerca de Jesús. De tal forma que Él se presentó en un cuerpo glorificado delante de ellos. Ellos lo pudieron ver. Y Él andaban haciendo ahí las enramadas y todo eso, ¿verdad? Ahí lo puede leer toda la historia después, ya que llegue a casa. Ya voy a acabar, hermanos. Nos vamos a ir bien temprano a comer barbacoa. Amén. Y de esos tres había uno. De esos tres, ¿cuántos más había? El discípulo amado. Wow. Y hay muchas cosas que se dicen. Se dicen que él se llamaba el discípulo amado. Pero la Biblia hace ciertas menciones que dejan ver que era algo recíproco. No era algo nada más de este discípulo. Y era alguien que estaba más cerca de Jesús. Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Hay muchas cosas que dicen, bueno, es que Jesús amaba a todos sus discípulos, pudo haber sido cualquier discípulo, etcétera, etcétera. Existe esa posibilidad. Pero claramente lo dice aquí, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús. Ahora Pedro se da cuenta que lo viene siguiendo Juan. El discípulo a quien Jesús, a quien amaba Jesús. Gracias, hermano.
Entonces se deja ver que aquí había algo notorio en la relación entre este discípulo y Jesús. Que no era algo que solamente se decía en general, sino que ellos se daban cuenta que había algo especial en relación con este discípulo, el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Era el mismo, no era otro. No pudo haber sido otro. Era el mismo discípulo. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese mismo Juan, al cual le dijo: hey, ahí tu madre, ahí tu hijo. Había algo tan estrecho, que él pudo confiar el cuidado de una madre viuda sobre el discípulo amado. Confiaba más en él que en sus propios hermanos. ¿Qué tipo de relación es la que queremos con Jesús? El primer versículo que leímos, Juan 13:23, dice: al cual Jesús amaba, estaba recostado en él, pero luego lo dice Pedro. Entonces, hay ese tipo de relación cercana con él. Eso es lo que él quiere, yo creo, de cada uno de nosotros. Y si algo te puedo dejar en el corazón en esta mañana, es nada más que puedas reflexionar qué tipo de relación tienes tú con Jesús. Porque eso, el poder estar cerca de Jesús, creo que hoy en día está disponible para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos ser ese discípulo amado. Y me llama la atención porque Dios se da cuenta de los corazones. Dice que Abraham fue amigo de Dios. Dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Dice que Job, que no había hombre justo como él en la tierra. Dios pesa los corazones. Dios se da cuenta de cuáles son las intenciones de nuestro corazón y cómo nosotros queremos relacionarnos con Él. Y en esta breve reflexión, simplemente poder pensar: ¿cómo me estoy relacionando con Él? Estoy así de fuera, las multitudes. Soy discípulo, pero hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no me gustan. Él me escogió y soy de los que están ahí pues para estar con Él, estoy con Él, pero pues no soy de los íntimos, no soy el cercano. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál quieres ser tú?